un poquito y vamos a entrar en lo que es la actualización de los cursos para la preparación del examen de grado. Les doy la bienvenida al curso de contabilidad de servicios. Y como ya ustedes sabrán, en esta materia se llevan 3 contabilidades, las cuales son construcciones, hotelera y transportes. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de la parte más que todo importante, la parte impositiva, la parte legal, de lo que es construcciones, de lo que es hotelera y de lo que es transportes. Y nos vamos a enfocar en la parte de contabilidad de transportes para poder ejecutar la parte práctica. ¿De acuerdo? Entonces comencemos. Cuando estamos en contabilidad de construcciones, tenemos primero saber qué es una construcción, ¿no? Y como decíamos, una construcción incluye y puede ser todo lo que es, por ejemplo, el procedimiento de proyección, armado, montaje de estructuras. Todo lo que hacen las empresas constructoras, incluso aún entra acá todo lo que son remodelaciones, ampliaciones, elaboración y actualización de planos, cálculos estructurales, diseños básicos, diseños finales, todo un proceso es la construcción, ¿no? Todo entra dentro del rubro de la construcción. Algunos conceptos que utilizábamos cuando estábamos en construcciones, recordaremos, y eran estos, por ejemplo, nos decía, ¿quién es el contratante? Pues es el que está contratando a la empresa constructora para llevar adelante un proyecto de construcción. En este caso podría ser un ejemplo el Gobierno Municipal de La Paz, un ministerio, podría ser una empresa, por ejemplo, en nuestro caso, una fundación que es nuestro querido Instituto de Educación Bancaria, que hace un año, aproximadamente 2 años ya, que hizo construir, o tal vez 3 años, donde hicimos construir esa nueva estructura que ustedes conocen de varios pisos, donde seguramente ustedes pasaron clases. En ese edificio, por ejemplo, el contratante era nuestro querido instituto, el Instituto Bancario. Y la empresa contratista, no conozco el nombre, podría ser cualquiera de las empresas contratistas que hay en el mercado. Una de las más famosas es, por ejemplo, la empresa Tauro, la empresa Alto, ¿no? Hay varias empresas. Estas empresas son las que llevan adelante todo el proceso constructivo. Además de esta empresa constructora existe un supervisor de obras, es decir, el que va a supervisar y ver cómo están haciendo su trabajo los constructores, si están cumpliendo con los términos de referencia, si están cumpliendo con los contratos, si están cumpliendo con todo lo que se ha prometido realizar en la construcción. Además, tenemos muchas veces, no siempre, pero sobre todo en las entidades públicas, tenemos los fiscales de obra, que son quienes por parte de la institución, es decir, por parte, en este caso, si fuera del gobierno municipal, son los que verifican y hacen un trabajo similar al del supervisor, verifican que esté realmente cumpliendo con el contrato. Entonces ahí tenemos varios, ¿no? El contratista es supervisado por el supervisor, es supervisado por el fiscal de obras. Es fiscalizado, como dicen, esos dos son los que controlan al contratista para ver si está haciendo correctamente su trabajo. Otro concepto que vimos era la planilla de obra. ¿Qué es una planilla de obra? Es un detalle donde están todos los ítems que construyen las empresas y en función de lo cual se les paga. Por ejemplo, aquí había instalación de faenas, replanteo, ¿no? Y varias otras cosas que construyen las empresas y en función a lo cual se les paga de acuerdo a la aprobación de los supervisores y fiscales. ¿Qué era la ejecución de una garantía? Eso es interesante también ver, ¿no? Porque probablemente nos va a tocar registrar esto en algún momento. ¿Qué es la ejecución de una garantía? Es cuando el contratista por algún motivo no cumple con su contrato. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se ejecutan las boletas de garantía, ¿no? Porque para poder construir las obras, los contratistas entregan boletas de garantía, pólizas de caución a los contratantes. Es como una garantía, como dice su nombre, para terminar la obra, para la correcta inversión del anticipo, ¿no? Y varios otros conceptos. ¿No? Aquí veíamos, por ejemplo, qué pasa si el contratista se duerme en sus laureles, como en este caso, y el contratante, que en este caso es el gobierno municipal, ¿qué hace? Así, todo enojado como nuestro querido alcalde, le dice, ¿sabes qué? No has cumplido, por lo tanto voy a ejecutar tu boleta. Y cuando se ejecuta la boleta, ¿qué pasa? El banco es el que devuelve el monto de la boleta al contratante, en este caso al gobierno municipal de La Paz, y le
llama la atención al contratista y el contratista tiene que pagar ese monto. Además, lo sancionan de diferentes formas. Este contratista no va a poder ejecutar obras con ninguna entidad del Estado durante por lo menos 3 años, ¿no? Entonces, si eso realmente se consolida la ejecución del contrato o la ejecución de la garantía, es un gran problema para el contratista. Eso sobre todo es porque son montos altos y porque además dejar una construcción a medias hace que se pierda dinero, ¿no? Imagínense, lo dejan en plena lluvia y eso podría ocasionar serios problemas al gobierno municipal o a la institución que ha contratado a la empresa constructora. Otros conceptos útiles que siempre utilizamos son el contrato principal y bueno, tenemos además órdenes de cambio y contratos modificatorios, ¿no? Ahí teníamos algunos ejemplitos para tener una idea. Y un concepto importante que es el acta de recepción definitiva, que es que una vez que se termina el contrato, que se ha concluido la obra, pues se firma un acta donde se dice que se ha terminado de manera satisfactoria y firman ahí el fiscal, el contratante, el contratista, para decir que esto se ha concluido, ¿no? Además de todo esto que ya hemos visto de construcciones, hay ciertas características tributarias que es importante que recordemos. Una de esas características tributarias son aquellas en las que, por ejemplo, nos dice, primero, ¿cuándo cierran sus estados financieros las empresas constructoras? Cierran el 31 de marzo de cada año, ¿no? Por lo tanto, tienen después de estos 120 días para presentar sus estados financieros. Eso sería abril, mayo, junio, hasta julio tienen para presentar. Además, hay un detalle: las empresas constructoras generalmente, ¿no?, se dedican a ¿qué? A prestar servicios de construcción, como en nuestro caso, ¿no? En el bancario se contrató una empresa constructora que hizo todo el servicio de construcción. Ese servicio incluye todo el material de construcción, también la contratación de del personal, los arquitectos, ingenieros, los obreros, para llevar adelante la construcción, ¿no? Pero muchas veces las empresas constructoras también se dedican a ¿qué? A vender inmuebles, ¿no? ¿Qué hacen? Compran un terreno, construyen en ese terreno y posteriormente venden esos departamentos o esos condominios, ¿no? En esos casos, por ejemplo, ese tipo de actividades no son gravadas por el IVA. El otro caso, los servicios de construcción, sí son gravadas por el IVA. Lo que significa que cuando no son gravadas, pues no se da factura. Es decir, cuando uno se compra un departamento, no le van a dar una factura. Y esa es una característica importante de la construcción. Ahí tenemos las normas que se aplican, los artículos específicos. Y podemos recordar también y decir, ¿cuál era el objeto del IVA o por qué se pagaba el IVA? Por la venta de bienes muebles, no son inmuebles, solo muebles, como por ejemplo computadoras, sillas, por contratos de obra y prestación de servicios. Esos son los servicios, por ejemplo, que prestan para la construcción de un inmueble, pero yo puedo contratar a alguien para que construya en mis terrenos, ¿no? Un departamento, una casa, una tienda, etcétera. O por las importaciones definitivas. Lo que no es objeto del IVA es la venta de inmuebles. Como les decía, no se da factura por la venta de inmuebles, ni de casas, ni de departamentos, ni de tiendas, no, nada que tenga que ver con inmuebles. ¿Cómo existe ese tratamiento? Cuando existen empresas que se dedican a ambas cosas, tanto a a la prestación de contratos de obra, como en este caso, y también se dedican a la venta de inmuebles, entonces en esos casos estas empresas tienen que utilizar la proporcionalidad, es decir, no pueden usar todo su crédito fiscal, sino solo una pequeña proporción. Y eso se hace en función, ese cálculo se hace mensualmente cuando tienen que declarar y tienen que ir desagregando las compras, ¿no? Diciendo cuál ha sido para el servicio que yo he prestado, por ejemplo, para la alcaldía donde he dado factura, y cuáles materiales he comprado para aquellas obras que estoy construyendo en las que no voy a dar factura. Entonces hay que hacer una desagregación de esto y posteriormente además decir cuáles serían entonces las compras conjuntas en las que me va a servir para ambas cosas. Una vez que haga esto ya puedo calcular la proporcionalidad, ¿no? Entonces eso es una característica importante de la construcción. Un abrazo, eso es, queridos jóvenes.